Buenas tardes, cordial saludo. Mi equipo de trabajo está conformado por Iván Díaz y mi persona, Jan Fontalvo. En esta fase 2 del proyecto de modelos y simulación, denominado Silla de Ruedas como instrumento inclusivo en entornos de menores recursos, expondremos una breve explicación de la metodología de cada uno de los componentes creados y el ensamblaje de la misma. Empezamos con las ruedas traseras. Para realizar las ruedas traseras se comienza eligiendo el modelo de croquis vista lateral. Luego dibujamos un círculo con la cota correspondiente que necesitemos para aplicarle el extraer saliente con sus respectivas medidas. Más tarde creamos una circunferencia más grande tomando como eje el centro del círculo anterior, quien tendrá su respectiva elevación inteligente. Luego aplicamos el extraer saliente en ambos costados de la nueva circunferencia. Después los convertimos a entidad y aplicamos la función equidistancia, que nos dará un círculo inferior al mayor pero superior al menor. Luego de lo que se hizo con la equidistancia, aplicamos en esa zona el extraer saliente para que nos quede con forma de llanta. Después empleamos un croquis partiendo del centro de la circunferencia, en el cual se selecciona un espacio de 45 grados, a través del cual se dibujarán dos líneas en construcción. Luego creamos la silueta que reproducirá los rines del neumático. Esto se efectúa con líneas y arcos. Cabe resaltar que los trazos deben precisar las relaciones vertical, tangente y horizontal para mejor estructuración de la misma. Además deben tener sus cotas inteligentes para darles un mejor formato. Cuando esta área esté fabricada se procede a extraer el corte. Más adelante se selecciona un plano que refleje una vista adyacente de lo que hemos gestionado hasta ahora. Y dibujamos dos rectángulos, uno más significativo que el otro, partiendo de que ambos rectángulos estén en el mismo centro, que serán el cimiento para que al final se ejecute la perforación donde se incrustará un tubo saliente del esqueleto base. Después nos serviremos de la función LoveBase para añadirle otros miembros. También se utiliza la función patrón circular, que imitará el espacio previo creado para no repetir el procedimiento. Así ubicamos un círculo en el centro de la llanta para taladrar la abertura que admitirá la conexión con el enlace del armazón base de la silla de ruedas. Finalmente se establecen unos salientes en las aristas de la llanta a través de la cual se posicionará una línea en construcción y una circunferencia. A esta última se le aplicará una función eje que tendrá las proporciones específicas del alar circular, para llevarlo después directamente a la función giro, con base al eje creado. En adición se exponen otras funciones como el chaflán o cobertura para proyectar o abocetear las líneas exteriores. Para las ruedas delanteras se aplica el mismo procedimiento que las ruedas traseras, pero las mediciones van a ser mucho más diminutas. Además, no van a contener el alar circular que tienen las ruedas traseras. Para el asiento optamos por el croquis alzado. Del punto del croquis se forma una línea vertical y sobre esa vertical se elabora una horizontal, ambas con sus respectivas elevaciones inteligentes. Luego situamos un arco de punta a punta sobre la línea horizontal con su respectiva cota. Después utilizamos la función extraer saliente con las medidas adoptadas con antelación. Para los brazos elegimos primeramente el croquis alzado y trazamos un círculo con su cota inteligente. Luego cambiamos de croquis a vista lateral y comenzamos a desarrollar las líneas y los arcos
que le den apariencia al brazo. Se debe tener en cuenta para una óptima precisión que cada una de ellas deben tener las propiedades vertical, tangente y horizontal. Otro aspecto a tener en cuenta es que los arcos deben tener el mismo tamaño, al igual que algunos trazos. Más tarde empleamos la alternativa barrido con el perfil de croquis, escogiendo el círculo, y con selección múltiple seleccionamos las líneas y los arcos previamente edificados. Luego le colocamos un rectángulo. Esto es un componente adicional que le pondremos entre los dos tubos previamente formados y estarán unidos con la función coincidente. Este rectángulo tendrá su propia cota como todos los demás trazos. Finalmente se hace uso de la opción extraer saliente con las medidas requeridas para este último componente. Para los reposapiés optamos por el croquis plano y en él se dibuja un rectángulo con sus cotas en sus laterales, para luego aplicarle el extraer saliente de la proporción requerida. Ahora se selecciona la zona baja de la silueta y con base en un nuevo croquis se hace un rectángulo menor con sus respectivas elevaciones correspondientes, para luego disponer de la alternativa extraer corte, que suprimirá esa área para resultarnos una silueta en especie de letra L. Más tarde, en la parte inferior de la letra L, hacemos un círculo encima de una línea en construcción con sus cotas concernientes y nuevamente seleccionamos extraer corte y quedará casi lista. Solo faltarán funcionalidades adicionales o detalles estéticos como chaflán que se apliquen en las ruedas. Para las empuñaduras, también conocidas como agarraderas, usamos el croquis plano. Sobre él se dibuja una circunferencia con sus cotas correspondientes. Luego se emplea la función extraer saliente con las medidas que se necesitan para que quede bien estructurado. Después, en un extremo del tubo se hace otro círculo más diminuto con sus cotas correspondientes. Y para hacerle el agujero donde van los tubos superiores de la silla, se hace uso de la función extraer corte con el parámetro hasta la superficie, para que el espacio que vamos a hacerle al tubo traspase la figura únicamente hasta donde lo necesitamos, además de otras mediciones requeridas para que quede bien formado. Para el descansabrazos, o también denominado reposabrazos, seleccionamos el plano alzado. Sobre él hacemos un rectángulo con sus respectivas cotas. Luego aplicamos el extraer saliente con las medidas de las especificaciones técnicas previas, además de aplicar la propiedad chaflán y fileteado para darle un mejor contorno a los mismos. Para finalizar, seleccionamos la vista lateral con la base del croquis. Se usa una línea en construcción donde sobre ella se coloca un círculo con las mediciones necesarias, para luego aplicarle la función extraer corte en la parte inferior. Este agujero que nos resulta de la operación anterior nos podrá permitir ensamblar esta pieza en la parte superior de la base de la silla de ruedas. Para la horquilla utilizamos la opción croquis plano. En él hacemos dos círculos, uno dentro del otro con sus respectivas cotas. Luego colocamos tres líneas diagonales que salen del círculo mayor, quedando ubicadas en la parte superior derecha del círculo. El medio arco del círculo, que está unido a la línea del medio, se recorta con la función recortar, y esa línea del medio se une al centro de los dos círculos. Luego se toman las tres esquinas de las líneas y se les coloca la propiedad horizontal. A partir del centro de la circunferencia de los dos círculos se hace una línea en construcción hacia abajo que toque el círculo mayor, y una línea horizontal que vaya desde ese mismo punto hacia los laterales, tocando también el círculo mayor.
Ahora se toman las tres líneas que estaban arriba y sobre cada una de ellas se aplica una línea vertical. Y sobre estas líneas verticales se coloca una línea horizontal. Cada una de estos trazos debe tener sus respectivas cotas y o propiedades tangentes horizontales y verticales si son necesarias. Después se aplica la función extraer saliente con las medidas previamente establecidas. Luego de que la figura esté lista, se selecciona la parte lateral y en ella se establece un rectángulo con sus respectivas propiedades y cotas. Finalmente, a esta zona le damos extraer corte para que nos quede el espacio para insertar las ruedas pequeñas delanteras. Asimismo, se establece un círculo en la parte superior con sus cotas y le damos extraer saliente para que nos resulte una especie de tubo saliente. Este nos permitirá la conexión directa con un alar que también sale de la estructura base de la silla de ruedas. Para el tornillo o alfiler que necesitamos para la conexión entre la horquilla y la rueda pequeña delantera, empezamos primero usando el croquis alzado. En él construimos un círculo con sus respectivas medidas a través de las cotas. Luego utilizamos la función extraer saliente en una sola dirección, recordando siempre las medidas que hemos planificado previamente. Para la estructura base utilizamos el croquis vista lateral y a partir del punto inicial de este croquis empezamos la construcción de la silla. Esta se hará a través de líneas y arcos donde cada una de ellas deben estar enlazadas directamente, además de tener las propiedades horizontal, vertical, tangente y coincidente, con sus respectivas medidas y dimensiones. Cuando esté armada la estructura, ubicamos la línea situada en la esquina inferior, sobre la cual se colocará un círculo que tendrá sus respectivas cotas. Luego se aplicará la función sweep o barrido basado en el perfil croquis, en el cual se seleccionará el círculo para colocarle las mediciones a cada una de estas líneas a través de la función selección múltiple. Esta función se aplica cuantas veces sea necesario para darle el contorno a las líneas y a los arcos. Luego, en un costado de la silla se coloca una línea en construcción y en medio de ella se colocan dos círculos con sus respectivas cotas. A estos círculos creados se les aplica la función extraer saliente. Después se crea un plano en vista lateral y un plano en vista alzado. En el plano vista alzado se crea un croquis donde se coloca en la parte posterior dos líneas en forma de X con sus respectivas cotas. Estas le darán el soporte necesario a la silla y siempre deben llevar las relaciones verticales, horizontales o las que creamos que se necesiten. Después creamos otro plano con referencia perpendicular y con dirección diagonal hacia el noroeste y otro también con referencia perpendicular pero con dirección noreste. En ambos planos, directamente sobre la silla, creamos dos círculos con sus respectivas cotas. Luego que las líneas en X estén listas, utilizamos la función barrido con el plano del croquis y la función selección múltiple. Y escogemos primero una línea diagonal y luego hacemos este mismo proceso con la segunda línea diagonal. Después seleccionamos una parte de la estructura que llevamos y creamos los nuevos salientes que permitirán la conexión con cada uno de los componentes previamente edificados. Cuando ya tengamos esta estructura, utilizamos la función mirror o espejo y duplicaremos la estructura que llevamos anteriormente. Finalmente, se le añaden componentes adicionales si son del gusto de la persona, claro.
Finalmente, en este proceso abrimos la pieza y seleccionamos la estructura base tomando la opción hacer ensamblaje por partes o por piezas. Luego vamos añadiendo pieza por pieza, estableciendo una relación de posición entre la estructura base y las piezas previamente armadas. Cuando la estructura esté completamente definida, se le pueden aplicar diferentes gamas de tonalidades. Visualmente tiene una connotación mate en escala de grises. Esto para hacerla más sofisticada y más elegante.